Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Real Academia de Ingeniería como al Instituto de España. Mi charla es bastante complementaria al resto de charlas porque voy a hablar sobre la intersección entre el uso de la inteligencia artificial y las ciencias de datos para ayudar a una mejor toma de decisiones de políticas públicas en el contexto, en este caso, de la pandemia del coronavirus. El principal objetivo es cómo poder ayudar a que las decisiones de políticas públicas que nos afectan a todos y a todas, a millones de personas, pues cada vez más estén informadas por la evidencia y por el conocimiento científico. Para poder hacer esto, al principio de la pandemia, en marzo del 2020, creamos un equipo de expertos y expertas dentro del sistema valenciano investigador, trabajando muy cercanamente con Presidencia de la Generalitat Valenciana. Y nuestro principal objetivo durante este más de un año es cerrar esta brecha. La brecha que tradicionalmente ha existido entre dónde están los datos, entendiendo los datos como una representación digital de una realidad subyacente, y dónde están los tomadores de decisiones, ¿no? Con el objetivo, como he dicho, de que esas decisiones pues, estén basadas en la evidencia, entendiendo que la evidencia queda reflejada en los datos. Y en particular, hemos estructurado nuestro trabajo en 4 líneas de actuación. La primera es el modelado de la movilidad humana. Como todos saben, una enfermedad infecciosa de transmisión de humano a humano, como es el coronavirus, no se convierte en una pandemia si no nos movemos, y por eso hemos estado confinados durante tantos meses. Por tanto, poder medir, poder cuantificar la movilidad humana agregada es muy valioso. Y nosotros desde marzo del 2020 hemos podido hacerlo analizando datos agregados y anonimizados calculados a partir de la red de telefonía móvil en una colaboración con el INE. Esos datos eventualmente fueron públicos y son públicos desde el verano del 2020, pero al principio de la pandemia no lo eran. La segunda línea de trabajo ha sido el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales. Esta línea está muy relacionada con la presentación del profesor Enrique Castillo Ron, donde ha explicado muchos de estos modelos, con lo cual iré bastante rápida en la descripción de este trabajo, donde el principal objetivo es tener modelos computacionales que nos permitan, y esto es lo más interesante, no solamente predecir la curva pandémica bajo la situación actual, sino poder hacer simulaciones de qué pasaría bajo diferentes posibles escenarios de medidas de confinamiento, de rastreo de contactos, de porcentaje de población vacunada, etcétera. La tercera línea son modelos predictivos fundamentalmente de ocupación hospitalaria, porque la ocupación hospitalaria ha sido el factor fundamental en el contexto de las políticas públicas, ¿no?, para intentar evitar el colapso del sistema sanitario. Y la última línea de trabajo es una gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que tiene más de 600.000 respuestas y que se ha convertido en una de las más grandes del mundo. Y esta encuesta lo que nos permite es, de una manera regular, semana tras semana, poder entender la situación y la percepción de la ciudadanía durante la pandemia. Aún así, los resultados de todas estas líneas de trabajo siguen siendo bastante técnicos y sigue habiendo una brecha entre dónde están los resultados de estos equipos y dónde están los tomadores de decisiones. Y yo creo que uno de los elementos clave del éxito de nuestro equipo ha sido el tener esta capa de interpretación y de traducción de los resultados a conclusiones que fuesen accionables y que fuesen usables por parte de los tomadores de decisiones, y en gran parte esta tarea ha sido realizada en colaboración con una directora general de políticas públicas dentro de Presidencia de la Generalitat, que forma parte y ha formado parte desde el primer día de nuestro equipo, de manera que el equipo no solo es un equipo multidisciplinar de perfiles científicos, sino que también involucra a personas de políticas públicas que tienen acceso directo a los que toman las decisiones y que contribuyen a esa toma de decisiones. Aún así, hay muchos retos relativos a la creación de este tipo de equipos, ¿no? Y por eso no son tan comunes. Algunos de estos retos son, por ejemplo,
la falta de digitalización en las administraciones públicas y la falta de perfiles digitales y de una mentalidad de uso de los datos sistemático para el apoyo a la toma de decisiones. Hay muchos retos y todos lo hemos sufrido con respecto al acceso a los datos, precisamente por esta falta de digitalización y de cultura de datos. Surgen preocupaciones relativas a la seguridad y la privacidad de los datos, pero todo el trabajo que voy a compartir hoy ha sido realizado analizando datos agregados, anonimizados y la inmensa mayoría de datos públicos. En el contexto del trabajo que hemos hecho, donde hemos hecho mucho trabajo de investigación, hay una clásica brecha, ¿no?, entre dónde termina la investigación y dónde empieza el mundo real, ¿no?, y cómo cerrar esa brecha no es sencillo. Y en el contexto de una pandemia, donde es necesario tomar decisiones de manera muy rápida y además constante, ¿no?, diariamente, si no están los elementos anteriores, es difícil poder conseguir aprovechar esta oportunidad, ¿no?, de cómo analizar y utilizar los datos para apoyar la toma de decisiones. Y por eso quizás nuestro equipo ha recibido una cierta visibilidad y relevancia a nivel internacional, en medios internacionales, porque no es tan común encontrar equipos como el nuestro. Con respecto a las áreas de expertise, pues la mayoría de los miembros son expertos y expertas en análisis de datos, en estadística, en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, pero en función del tema tienen otras áreas específicas como modelado de datos espaciotemporales o modelado computacional y matemático o interacción persona-máquina y estudios de usuario, por ejemplo, en el caso de la encuesta. Hemos tenido una manera de trabajar muy intensa. Yo he organizado reuniones diarias durante muchos meses. Ahora nuestras reuniones son semanales. Todos los días se realizaba una reunión a las 9:30. Este es un ejemplo de una de las reuniones. Todos los días a las 5 elaboraba un informe con las predicciones del día y con los resultados más interesantes del día. Todo el mundo ha firmado, obviamente, los documentos legales necesarios para asegurar la privacidad del trabajo y un código ético. Hemos compartimos el código usando GitHub y tenemos un canal de Slack, bueno, varios canales de Slack que usamos constantemente para la comunicación. He de mencionar que nunca antes había trabajado con ninguna de estas personas, estos investigadores, y durante más de un año nunca nos hemos visto en persona, aunque nos hemos visto diariamente, hasta muy recientemente cuando pudimos conocernos en persona, cuando pues pudo haber movilidad y pudimos tener una reunión. Tenemos una página oficial en la página web de la Generalitat si están interesados en conocer más detalles del trabajo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues en la línea del análisis de la movilidad, como he comentado, es muy importante poder cuantificar la movilidad por dos motivos. Primero, para poder determinar si las medidas de confinamiento funcionan o no, y decidir que si no funcionan, qué otras medidas habría que tomar. Y en segundo lugar, para poder determinar qué impacto tiene en la propagación de la pandemia la potencial reducción de la movilidad como consecuencia de las medidas de confinamiento. Como he comentado, hemos podido analizar y analizamos datos derivados de la red de telefonía móvil. Esta es una visualización ejemplar de los datos en la Comunidad Valenciana y hemos hecho diferentes tipos de análisis que eran valiosos para la Generalitat. Tenemos también una página de web donde pueden acceder públicamente y clicar, seleccionar los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y ver los cambios de la movilidad a lo largo del tiempo, como movilidad entrante, movilidad saliente, cuánta gente se quedaba en casa, etcétera. Uno de los primeros análisis que hicimos en marzo del 2020 fue el impacto del primer confinamiento en lo que se conoce como el radio de giro. El radio de giro es el radio de una circunferencia que incluye a la mayoría de los movimientos de una población. Y encontramos una reducción significativa en el radio de giro de un 65% en la Comunidad Valenciana, superior a la media estatal. De manera que si antes de la pandemia el radio de giro eran 10 kilómetros, durante el primer confinamiento se redujo a 3,5 kilómetros. También hicimos un análisis sobre el impacto de la campaña de quedarse en casa. En esta transparencia lo que se muestra son las unidades geográficas de los datos de la red de telefonía móvil a los que teníamos acceso. Estas unidades geográficas, estas áreas, como ven, tienen un tamaño diferente porque es proporcional a la densidad o inversamente proporcional a la densidad de población. Las áreas están definidas por el INE, tienen que cumplir unas ciertas características para poder preservar la privacidad.
Los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes son agregados en una misma área hasta que cumplan los 5.000 habitantes, de manera que no hay ningún área que tenga menos de 5.000 personas residiendo allí. Los municipios que tienen de 5.000 a 70.000 habitantes tienen un área por municipio y si tienen más de 70.000 habitantes están divididos en diferentes áreas. En esa transparencia lo que se muestra es el porcentaje de personas que no salieron de su área de residencia durante más de 2 horas durante el primer confinamiento. Cuanto más verde es el color, más elevado es el porcentaje de personas que no salieron, es decir, que se quedaron. De manera que el verde oscuro representa entre un 94 y un 98% de la gente en esa área no salió del área durante más de 2 horas. Y lo que encontramos fue un gran cumplimiento realmente o un gran impacto de las medidas de confinamiento en días laborables, un 88% y en días de fin de semana un 92% en media. De los habitantes de la Comunidad Valenciana no salieron de su área de residencia durante el periodo del primer confinamiento. Aquí tenemos una visualización temporal cada día del porcentaje de gente que se quedaba en casa, simplemente para entender el impacto de las 2 semanas en las que no hubo movilidad laboral, que fueron los primeros 10 días de abril, desde el 30 de marzo, donde vemos que efectivamente el mapa se vuelve mucho más verde, es decir, hay un porcentaje más elevado de gente que se queda en su área de residencia frente a días antes del confinamiento laboral y días posteriores. Para la toma de decisiones públicas, una granularidad geográfica particularmente relevante son los departamentos de salud. Cada departamento de salud está servido por un hospital, es la zona geográfica que da servicio a un hospital y en la Comunidad Valenciana hay 24 departamentos de salud. Y aquí reflejamos el porcentaje de gente que se quedaba en casa en los diferentes departamentos de salud en fines de semana y entre semana. Otro elemento de la movilidad muy valioso es entender la movilidad laboral y entender qué impacto tenían las medidas de confinamiento en la movilidad laboral. Para ello, comparamos los niveles de movilidad laboral durante toda la pandemia frente a un día de referencia en noviembre del 2019. Y lo que encontramos durante el periodo del primer confinamiento es que hubo una reducción en media de un 60% de las personas que se observaban en zonas de fuera de su área de residencia durante el periodo laborable, es decir, un 60% de menos gente que estaban moviéndose por motivos laborables. También caracterizamos cada región o cada área por sus niveles de actividad, que lo que reflejan son tanto los flujos entrantes como los flujos salientes a cada una de esas áreas. Y aquí también lo que mostramos son las diferencias con respecto a un día de referencia o una semana de referencia en noviembre del 2019. Y encontramos que al principio de la pandemia, aunque sí había una reducción en los niveles de actividad en todas las áreas, esta reducción era bastante diversa en función del área y había algunas áreas donde la reducción era muy pequeña, de un 4%, y otras donde podía ser muy elevada, de un 90%, pero cuando se implementaron las medidas de confinamiento laboral, hubo una reducción masiva de los niveles de actividad y toda la Comunidad Valenciana tuvo una reducción superior al 50%. Estos niveles de actividad, cuando los consideramos en cada uno de los 24 departamentos de salud, también observamos una reducción muy significativa. En amarillo se muestran los niveles de actividad durante el confinamiento en días laborables y en naranja los niveles de actividad en días laborables en noviembre del 2019. Como pueden observar, es una diferencia muy grande. Al tener estos flujos de movimiento, podemos aplicar lo que se conocen como algoritmos de búsqueda de comunidades para identificar zonas geográficas que estén autocontenidas, que tengan mucha movilidad interna, pero que tengan poca movilidad con otras zonas. Y esto es muy valioso para ayudar a identificar zonas geográficas donde se puedan hacer confinamientos parciales. Aplicando estos algoritmos, identificamos 14 macrozonas en la Comunidad Valenciana que tenían un buen nivel de autoconfinamiento y poca movilidad entre ellas, ¿no? Y esta información, como he dicho, es útil en el contexto de confinamientos parciales.
La segunda línea de trabajo son los modelos epidemiológicos computacionales y en el contexto de este grupo de trabajo hemos estado trabajando y hemos desarrollado 3 tipos de modelos. Un modelo tradicional, compartimental, metapoblacional, de tipo SEIR, como ha explicado el profesor Enrique Castillo, que hemos ajustado a la Comunidad Valenciana y que hemos enriquecido para que pueda considerar el impacto de la movilidad, dado que teníamos los resultados de los análisis de movilidad, y este modelo lo hemos estado utilizando regularmente en nuestras predicciones diarias. También hemos desarrollado un modelo individual de agentes, donde cada habitante de la Comunidad Valenciana se representa por un agente que tiene sus características, su sexo, su edad, y dentro de esta comunidad de 5 millones de agentes hay un proceso infeccioso que se rige por las mismas ecuaciones que en el modelo SEIR con respecto a las probabilidades de ser expuesto al virus, de infectarse, de recuperarse, etcétera, y con esto pues podemos hacer simulaciones, ¿no?, de cómo puede evolucionar la pandemia en la Comunidad Valenciana. Y finalmente, en noviembre del 2020, decidimos presentarnos a esta competición mundial organizada por la Fundación XPRIZE, que se llamaba Pandemic Response Challenge, que era un reto mundial en el que había que hacer 2 grandes tareas. Y la primera tarea era elaborar un modelo predictivo del número de casos de coronavirus en 236 países y regiones del mundo a 180 días en el futuro y teniendo en cuenta las diferentes medidas aplicadas en cada uno de esos 236 países y regiones del mundo. Era un reto enorme porque nosotros conocíamos muy bien la Comunidad Valenciana, pero no habíamos hecho nada más allá de la Comunidad Valenciana. Nos presentamos como el equipo Valencia IA for COVID y en marzo, a mediados de marzo del 2021, hace un par de meses, anunciaron los resultados de la competición y nos declararon ganadores mundiales de esta competición, con lo cual estamos muy orgullosos y creo que es la primera vez que un equipo español gana una competición de XPRIZE, lo cual es un gran reconocimiento para todo el trabajo del equipo. El modelo que desarrollamos para esta competición es un modelo de inteligencia artificial utilizando redes neuronales profundas que tiene 2 capas de redes, una red que modela el impacto de las intervenciones no farmacológicas de todas las medidas implementadas en los diferentes países y regiones y otra capa que tiene un banco de redes neuronales que modelan la evolución del número de casos en los diferentes países y regiones del mundo. Este modelo lo terminamos el 22 de diciembre. A nivel mundial funciona muy bien, de hecho tenía los mejores resultados, los errores mínimos en Europa y en Asia, en los países de Europa y Asia, pero además pudimos aplicarlo durante la tercera ola de infecciones en la Comunidad Valenciana con unos resultados muy buenos y que fueron muy útiles para el apoyo en la toma de decisiones. Además, en el contexto de la competición XPRIZE, añadimos una capa nueva a nuestras capas de trabajo, que era la segunda tarea que había que realizar en esta competición, que era hacer un sistema de inteligencia artificial que recomendase medidas, que fuese de alguna manera un prescriptor de medidas no farmacológicas, que tuviese en cuenta la situación epidemiológica en cada país y región del mundo, tuviese en cuenta el coste económico y el coste social de las diferentes medidas que se pueden aplicar y que identificase hasta 10 diferentes políticas públicas que cumpliesen la condición de ser las más baratas para un cierto número de casos de coronavirus. Esto quiere decir que tenían que ser las políticas públicas que estuviesen en el frente de Pareto. Desarrollamos un sistema de inteligencia artificial que hiciese esto y tenemos unos visualizadores ahora donde podemos ver las recomendaciones que nos hace nuestro sistema para los diferentes países y regiones del mundo. La tercera línea de trabajo es el desarrollo de modelos predictivos. Desarrollamos modelos predictivos pues, de incidencia, de hospitalizados, de fallecidos, de UCIs y para predecir la ocupación hospitalaria tanto en planta como en UCIs, tanto general como de pacientes COVID-19, elaboramos modelos también de redes neuronales profundas. Y finalmente, como he comentado, lanzamos una gran encuesta ciudadana porque nos dimos cuenta de que había muchísimas preguntas que nos gustaría poder contestar y para las que no teníamos fuentes de datos.
fiables y regulares, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de comportamiento social tenemos, qué resiliencia tiene la población ante todas estas medidas de confinamiento, qué prevalencia hay de síntomas, ¿hay tests o no hay tests? Eso sobre todo aplica a la primera ola. ¿Cuál es el impacto emocional de la pandemia? ¿Cuál es el impacto económico y laboral de la pandemia? ¿Qué medidas de protección individual adoptamos? ¿Está funcionando o no está funcionando el rastreo de contactos? ¿Y la app está funcionando o no? En fin, había tantas preguntas. Entonces diseñamos una encuesta anónima ciudadana que tiene 26 preguntas, que está traducida a muchísimos idiomas y que lanzamos el 28 de marzo del 2020 y que, como he comentado, se ha convertido en una de las más grandes del mundo con más de 600.000 respuestas. De manera muy rápida, después de la primera semana de recolección de datos de la encuesta, publicamos un artículo en JMIR donde compartimos tanto los datos como las principales conclusiones del análisis de la misma. Tenemos también 2 visualizaciones públicas de los resultados de la encuesta. La más reciente es esta de aquí, en Tableau, que les invito a que la miren si no lo han hecho, donde se pueden mirar todas las respuestas agregadas por diferentes países, regiones, sexo, edad, etcétera. No tengo tiempo de explicar algunas de las áreas de trabajo que hicimos después del primer pico, pero quizás sí que quería destacar el trabajo que estamos haciendo ahora, que es fundamentalmente incorporar la vacunación en nuestros modelos epidemiológicos, particularmente en el modelo de agentes y en el modelo de redes neuronales de X-Prize. Y también quería compartir brevemente algunas de las conclusiones o de los resultados de la encuesta ciudadana. En primer lugar, quería destacar el impacto emocional de la pandemia, donde semana tras semana, según la encuesta, es la gente joven de 18 a 29 años los que reportan un mayor impacto emocional. Son los que reportan mayores niveles de estrés, de ansiedad, de tristeza, incluso de soledad, que ningún otro grupo demográfico. Esto es algo que hemos estado compartiendo y poniendo de manifiesto durante todas las semanas porque pensamos que es muy importante apoyar a la gente joven en esta situación pandémica. También tenemos información sobre la percepción de las medidas adoptadas por el gobierno y aquí en España sucedió algo muy curioso, que es lo siguiente. La línea amarilla muestra las personas que consideran que habría que tomar más medidas y la línea verde muestra las personas que consideran que ya se están adoptando suficientes medidas. Como pueden observar, esta intersección aquí sucede prácticamente exactamente el día de la nueva normalidad, finales de junio del 2020. Hasta ese momento estaba bastante equilibrado los que pensaban que había que hacer más medidas y los que pensaban que eran suficientes. Y justamente cuando se desescaló totalmente y se declaró la nueva normalidad, aumentó progresivamente y fue aumentando y ya nunca más dejó de ser la respuesta más popular aquellos que consideraban que había que hacer más medidas, independientemente de la incidencia acumulada que hubiese en aquel momento, lo cual es muy curioso, porque en el verano del 2020 no teníamos una gran incidencia acumulada y, sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que había que hacer más medidas. Ahora, por primera vez, el porcentaje de personas que consideran que las medidas son suficientes está aumentando y ha disminuido los que piensan que habría que hacer más, probablemente por el impacto de las vacunas. Con respecto a qué medidas de protección individual adoptamos, en general, los españoles somos muy cumplidores en comparación a otros países y, en general, las mujeres somos más cumplidoras que los hombres. En rojo están las mujeres y en azul estarían los hombres. Algo que es muy interesante ha sido la evolución en la intención a vacunarse en nuestro país. Tenemos este dato desde octubre del 2020. En contraste al 85% en media que tenemos ahora de intención de vacunación, en octubre del 2020 creo que la media era de un 40%. Ha sido espectacular la evolución en la intención de vacunación a lo largo de todos estos meses. Durante toda la pandemia, la medida de protección que menos hemos adoptado es asegurarse que hay buena ventilación, a pesar de lo importante que es. Cuando preguntamos a la gente qué actividades y a qué lugares piensan que se puede acudir con bajo riesgo de contraer coronavirus, esta es la evolución a lo largo del tiempo, pueden observar que durante todos los meses la actividad que se considera más segura es hacer deporte individual al aire libre y la actividad que se considera menos segura es volar en avión. Una actividad
cuya seguridad, cuya percepción de seguridad ha aumentado muchísimo desde que ha empezado a hacer buen tiempo, es el ir a la playa, algo que no sucedió el verano pasado de manera tan acentuada, pero ahora mismo se considera la tercera más segura. Creo que también porque en general la ciudadanía tiene más conocimiento sobre cómo se transmite el virus y la diferencia entre lugares de interior, ¿no?, y lugares de exterior. Y una actividad cuya percepción de seguridad disminuyó muchísimo a lo largo del tiempo, sobre todo durante las Navidades o después de las Navidades, era tener invitados en casa. Yo creo que es que como consecuencia de las Navidades hubo una tercera ola en nuestro país, pues mucha gente se dio cuenta de que tener invitados en casa no era particularmente seguro. También tenemos información sobre los contextos de socialización, si son contextos de alto riesgo, es decir, interiores sin medidas de protección, de riesgo medio, es decir, interiores con medidas de protección, bajo riesgo, exteriores y no riesgo, no socializas con nadie. Podemos observar que hubo un gran aumento en la no socialización como consecuencia de la tercera ola. Estos picos aquí de gran aumento representan finales de enero, febrero del 2021. Y ahora, desde que alcanzamos ese pico de la tercera ola, ha ido progresivamente disminuyendo los que dicen que no socializan, ha aumentado mucho los que socializan en entornos de bajo riesgo, pero también ha aumentado mucho los que socializan en entornos de alto riesgo. Afortunadamente, la tendencia parece que se está revertiendo en muchas comunidades autónomas y están disminuyendo los que socializan en entornos de alto riesgo. Un elemento clave para que tenga éxito la estrategia TTI, es decir, trazar para saber a quién testear, para saber a quién aislar, es que la gente se pueda aislar. Y de lo que tenemos evidencia desde el principio de la pandemia es que aproximadamente el 50% de la gente de 59 años o menos reporta no poderse aislar si fuese necesario, fundamentalmente por compartición del hogar. Pero también observamos diferencias de género y de edad. La primera es con respecto a los factores psicológicos, donde la gente joven reporta con muchísima más probabilidad factores psicológicos para no poderse aislar, incluyendo el miedo a la estigmatización, y también una diferencia de género con respecto a quienes reportan no poderse aislar por cuidado de hijos, donde un 28% de las mujeres de 30 a 59 años atribuyen este motivo, pero solo un 12% de los hombres de la misma franja de edad. Y finalmente también tenemos evidencia sobre el impacto de la app de rastreo de contactos y en realidad básicamente según la encuesta ciudadana el impacto ha sido mínimo porque de 112.000 respuestas de las cuales casi 37.000 reportan tener la app instalada, la app solamente según la encuesta ha ayudado a identificar a 7 casos positivos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido durante todo este periodo? Pues creo que lo más importante y lo que espero que perdure en el tiempo es que es fundamental conseguir un círculo virtuoso entre los datos captados sistemáticamente, datos de calidad que puedan ser analizados de manera sistemática para poder entender dónde estamos, por qué estamos donde estamos y predecir a dónde podemos ir. También es necesario invertir, obviamente, en las personas, pero también en la tecnología que estas personas usen para que puedan realmente hacer bien su trabajo y estar empoderadas. Y también cerrar el círculo e informar la toma de políticas públicas como fruto de los resultados, ¿no?, del análisis de los datos. Por ejemplo, si sabemos que hay un 50% de la gente de 59 años o más joven que no se puede aislar, pues quizás sería importante diseñar políticas que apoyen el aislamiento, ¿no? O si sabemos que la gente joven es la que está cargando el peso de la pandemia desde un punto de vista psicológico, pues diseñar políticas que den apoyo psicológico a la gente joven, ¿no?, etcétera. Reflexionando sobre estas conclusiones, tenemos un artículo disponible públicamente, publicado en colaboración con el Instituto Vodafone, y también tenemos muchas publicaciones científicas que invito a que lean si están interesados. Muchas gracias.